En este segundo segmento, bueno, ahora sí vamos a entrar en esta mirada simbólica y en la estructura. Esta es como la carta natal y cuando mencioné que el punto de inicio es este punto que estoy señalando en este instante con el cursor. O sea, desde aquí es que comienza la carta natal. Y en este punto vamos a ver, más adelante está el ascendente. Entonces la carta se lee, o sea, el recorrido que hago de mirada incluso, o sea, el orden correcto de la mirada es a través de este recorrido, o sea, contrario a las manecillas del reloj. Entonces mi primera mirada debe estar ubicado aquí en este punto, qué hay ahí en ese punto, y empiezo luego a hacer un recorrido en ese mismo pues, sentido. Aquí identificamos que hay 12 segmentos, ¿de acuerdo? Estos 12 segmentos van a representar las 12 casas y también los 12 signos zodiacales. Cada segmento, digamos, en el caso específico de los signos, las casas pueden variar, pero los signos tienen 30 grados. O sea que hay 12 segmentos por 30 grados, 360 grados, que es lo que hace la circunferencia a nivel de grados. ¿Qué es importante? Que te invito a que te quedes, es que de aquí a acá hay 30 grados. O sea, si yo marco aquí un compás, aquí hay 30, 30, 30, 30. Como la lectura se hace a partir de este punto, entonces yo sigo aquí y aquí hasta aquí hay 30. Entonces, la carta natal va a marcar ciertos grados. Entonces, aquí estará el grado 0 o el grado 1 y por aquí estará el grado 29. Estos son coordenadas, o sea, es importante lograr al final identificar en qué grado está un planeta, en qué grado está, digamos, algún elemento en la carta. Entonces, la manera de determinar en qué grado está es este. Entonces, este segundo segmento que corresponderá a un segundo signo zodiacal, a un segundo signo, igual estará por aquí el grado 5 y por acá estará el grado 15, que sería como el punto medio. En algunas cartas, traigo aquí un ejemplo, nos marcan 3 puntitos, entonces marca cada 10 grados, solo que nos es útil como para ayudar para identificar en qué grado está. Pero la carta natal facilita y nos indica los grados específicos. Eso es importante porque, ¿qué pasa? La energía tiende a ser más intensa en este inicio y en el momento en que finaliza, o sea, en este proceso de cambio. O sea, hay que prestarle atención qué pasa aquí y qué pasa en la parte final, porque ahí hay mayor intensidad de energía. En la parte final hay mayor intensidad porque es el fin de una energía que representa el signo y que está a punto de cambiar a otra energía. Por eso es tan intensa. Es como que el tema del caos del cambio, ¿no? Bueno, a ver qué otros elementos hay aquí. Digamos, esto es como lo básico en esta primer mandala. Ahora bien, ¿qué tenemos? Vamos a tener dos áreas primordiales importantes, que es esta primera zona y esta segunda zona. A esta, a esta primera zona le vamos a llamar el hemisferio superior. No es el inferior, es el hemisferio norte, ¿de acuerdo? O sea, a esta zona de aquí abajo, todo esto que estoy aquí marcando. Creo que va a ser más fácil utilizar un resaltador. Entonces, toda esta zona es el hemisferio norte, perdónenme el pulso, y esta zona de acá es el hemisferio sur. ¿Por qué? Este ascendente determina la hora de nacimiento. O sea, si tenemos una hora de nacimiento, esto se va a ver reflejado aquí en el ascendente.
Y entonces, si llegara a existir el sol, si llegara a estar aquí, la persona nació en la noche. Si el sol está aquí, nació en el día, porque aquí lo que nos determina el ascendente es como una especie de horizonte del recorrido que hace el sol a lo largo del día. Entonces, nos quedamos con estos dos hemisferios. Entonces, ¿qué simboliza? ¿Qué significan estos dos hemisferios? Lo que vamos a, digamos, como a identificar en esta primera etapa de interpretación es qué hay aquí abajo. Cuando digo qué hay aquí abajo, estoy hablando de planetas. Los planetas los vamos a considerar como energías, son conciencias y son energías. Después les vamos a comprender qué más son, pero por ahora es como cantidad de energía. No vamos todavía a discriminar un planeta de otro. Solo nos interesa saber la concentración de 10 planetas, cuántos hay abajo y cuántos hay arriba, o sea, cuántos están en el hemisferio norte y cuántos están en el hemisferio sur. ¿Qué va a representar esta zona? Esta zona de, digamos, esta zona que llamamos pues inferior o llamamos pues el hemisferio norte, todo lo que está aquí. Esto lo tienes en el material y déjame, voy a hacer aquí un pequeño pare para irte a mostrar la caja de herramientas. ¿Listo? Ahí me detengo, ya regresamos a la estructura de la carta natal, que me parece que es útil esto para que identifiques dónde está el contenido. En la caja de herramientas, la propuesta es que recortes las tirillas para que luego cuando tú imprimas una carta natal que vas a analizar, puedas colocar ahí y te sirvan de acordeón. ¿De acuerdo? Porque es más fácil tener ahí el acordeoncito por tiritas y entonces tú eliges. Entonces voy aquí. Nosotros, este tema de los hemisferios, solo voy a aclarar la nomenclatura. Aquí está el hemisferio norte, que es esa parte inferior de la carta, por eso te coloqué inferior, y está el hemisferio sur, que es la parte de arriba de la carta, y te coloqué superior. ¿Listo? Para que identifiques, y entonces aquí tienes 4 tiritas de acordeón que nos van a indicar qué significa. ¿Listo? Regresamos a la estructura. Entonces, ese hemisferio, voy a empezar como les mencioné, siempre iniciamos desde aquí. Entonces, ese hemisferio, este hemisferio norte, lo que te coloqué ahí es, bueno, si hay muchos planetas aquí, puede haber cierta dificultad para socializar, porque hay una búsqueda o una necesidad de un gran trabajo interior. Entonces te coloqué en las tiritas cierta dificultad para tener, o sea, una persona muy introspectiva, muy tendiente a reflexionar, o sea, con un trabajo de introspección muy importante. Experiencias más cercanas al origen de la existencia. ¿Qué quiere decir esto? Y es que pueda que ahí haya temas importantes donde el tema de la casa, el tema de su primer hogar, el tema de la infancia, el tema de la adolescencia, todo lo que pasaba como en los primeros años, antes de salir al mundo, fuera muy importante y muy significativo. O sea, tiene más peso en esta persona, en su experiencia de vida, el pasado o sus primeros años, y cuando digo sus primeros años puede ser antes de empezar a trabajar, o sea, eh, infancia, adolescencia, tal vez hasta prepararse a nivel de universidad, más o menos, antes de salir al mundo. Otro que te coloqué es una invitación a que haya una mente y un corazón abierto. ¿A qué? A salir, a socializar, a salir al mundo. El mundo no es un lugar peligroso. Entonces puede haber una tendencia a tener ciertas limitaciones, como ciertos resistencia, o que le haya costado mucho trabajo salir, desvincularse de su núcleo familiar primario.
También te coloqué en la tirita una invitación a integrar experiencias del pasado, familia, infancia, adolescencia. Reitero, esto es si hay muchos planetas por aquí, por esta zona. ¿De acuerdo? O sea, si hay mucha simbología por aquí. Ahora, vámonos para el otro lado, para el otro cuadrante. Entonces, en el otro hemisferio, ya doy la palabra, en el otro hemisferio está aquí, esto es el mundo exterior. Y entonces eso, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que lo alumbre. Entonces, ¿qué puede suceder ahí? Lo que te coloqué en la cajita de herramientas fue cierta dificultad para tener momentos consigo mismo, porque está muy volcado hacia lo social, hacia afuera, hacia ser visto y poca introspección. O sea, es como lo contrario a lo que vimos en esta primera parte del hemisferio norte. A interactuar, una gran tendencia a interactuar, a socializar, a reunirse con grupos, a querer conocer el mundo, relacionarse con personas muy diversas, o sea, ser en conclusión como muy, muy social. Una exposición, un esfuerzo por dejar atrás el pasado y la proyección. Entonces y un compromiso con lo social, o sea, le puede prestar muy poca importancia a este tema de aquí familiar. Puede incluso, digamos, en términos como de desequilibrio, estar muy pegado al trabajo, es más importante lo que está allá afuera. Hay por ahí un dicho, ¿no? De luz en la calle y oscuridad en la casa. Esa sería como una manera de poder representar a esta persona en esa experiencia. O sea, aquí la tarea a nivel evolutivo es equilibrio. Siempre se va a tratar en cualquier aspecto de equilibrar, de ver en qué punto estás. Si estás demasiado con la tendencia hacia afuera, hacia lo social, hacia lo político, es poder equilibrar y tener un contacto consigo mismo. Por el contrario, si se está muy hacia consigo mismo, abrirse hacia el mundo. El tema evolutivo siempre va a estar basado en eso, en el equilibrio. Otro elemento es, bueno, maximizar o sacarle el mayor provecho a esa presencia que se tiene en el mundo. ¿De acuerdo? Para resignificar, para soltar creencias, etcétera. O sea, esto va a tender como digamos, a incorporar otras maneras de ver la vida. Y a partir de esas experiencias, de otras maneras de ver la vida, poder tal vez, por ejemplo, educar mejor a sus hijos. Educar como con una mirada más amplia, no tan cerrada. Muy bien, esto es lo que tiene que ver pues con estos dos cuadrantes. Muy bien, segundo tema, entonces ya vimos los hemisferios. Hemisferio norte, el de abajo, y hemisferio sur, el de arriba. Vamos a ver los cuadrantes. Entonces también el mandala se divide en 4 cuadrantes. Estos 4 cuadrantes o ángulos, ese es el nombre técnico que tiene a nivel astrológico, son los ángulos. Me van a dar 4 posiciones angulares importantísimas. Y son las siguientes. El ascendente, la hora de nacimiento, que me va a determinar dónde inicia la carta, con qué inicia la carta, en qué signo inicia la carta. Me va a dar, por un lado, y por el otro, el descendente, que es el opuesto. Me va a dar este eje vertical o ángulo vertical, se le llama Imuncoli, o también su sinónimo es fondo de cielo, y el otro punto es el medio cielo. ¿Qué significan estos cuadrantes o digamos, estos puntos angulares? El ascendente me va a determinar la manera como veo, son una especie de gafas que voy a tener en la vida para interpretar las experiencias. Esas gafas pueden cambiarse de lente, o sea, se pueden limpiar a través del trabajo de conciencia, pero va a haber una predisposición, o sea, siempre va a ser un tema que nos va a acompañar a lo largo de toda la vida en la manera como interpretamos la vida. La fuente de nuestro dolor, de nuestros traumas, no es lo que pasó, sino cómo interpretamos lo que pasó.
Ese cómo interpretamos lo que pasó, aquí si fueran unas gafitas, es el ascendente. Esa es una de las tantas definiciones del ascendente. El otro, ¿qué había? ¿Qué ambiente había? ¿Qué energía había en mi familia al momento en que yo nací? O sea, al nacer, al salir de, si fue por cesárea o por parto natural, esta llegada al mundo, ¿cómo me recibió el mundo? Y eso también marca, digamos, deja una memoria, una impronta, que también va a sumar a este tema interpretativo de la vida. La otra manera, la otra definición también muy básica hasta ahorita es cómo comienzo las cosas, cómo son mis inicios. Entonces también está marcado por el ascendente, o sea, tiene un matiz dado por el ascendente. Entonces, por esa razón tenemos una clase completa para hablar del ascendente, ¿de acuerdo? Porque pues es muy profundo el tema del ascendente. El descendente, entonces en la cajita de herramientas, ya te voy a marcar dónde están las tiritas. El descendente nos va a decir mi salida al mundo, mi salida a la sociedad. Y también me puede decir qué oculto, como es este punto que, como de cambio entre lo que es íntimo, que es por aquí, que es esta zona, a la sociedad, al mundo. Entonces también me puede decir, bueno, ¿qué oculto? De qué no quisiera mostrar o qué me genera como cierta resistencia que se ha visto. Entonces, ¿qué quiero que más bien permanezca como oculto, secreto? Entonces, es un trabajo espiritual, un trabajo de conciencia, de poder darle luz o de resignificar o de verlo de otra manera, esto que aparentemente pues no quiero que se vea. ¿Listo? Eso es entonces lo que significa pues el ascendente y el descendente. Ahora, los otros dos puntos, los otros dos ángulos importantes es el fondo de cielo, este Imuncoli, porque es el punto más profundo de la carta, el punto raíz. Si yo pudiera dibujar un árbol, la copa del árbol sería esto. Y aquí, esta zona, el Imuncoli, serían las raíces. Entonces, en la cajita de herramientas te coloqué mis raíces, lo más profundo de mí, mi casa y mi infancia. Es lo más profundo. ¿De acuerdo? O sea, y es importantísimo poder identificar a ver si aquí hay mucha energía. Y ya para finalizar este ángulo es lo más visible. Aquí puede estar representado el máximo potencial, porque es como el punto, la copa del árbol, lo que ve, hacia donde se crece. Entonces, eso es lo que representa el medio de ser. Yo en las tarjetitas se coloqué potencial de realización y punto de culminaciones. También, o sea, es el máximo brillo, el punto donde culmino, qué hay ahí, qué energía hay. Voy aquí, regreso a la caja de herramientas y esto te lo coloqué acá. Te coloqué como 4 ejes principales. Aquí está ascendente, Imuncoli, descendente y medio cielo. ¿Listo? Ahí lo puedes encontrar. Muy bien, seguimos entonces aquí con el mandala. Tenemos ahora los signos. Entonces, en una interpretación de carta natal vamos a ver estos símbolos. No me voy a detener en esto porque tenemos 3 sesiones para hilar profundo. ¿Qué es importante y con qué te invito a que nos quedemos hasta hoy? Los signos nos van a representar el modo como, el estilo. Esa sería una definición del signo que acompaña cada uno de estos puntos. A estos puntos se les llaman, digamos, puntos angulares. Y cuando vean lo siguiente, vamos a ver que se le llaman cúspides a las casas. Pero, digamos, me va a determinar un tono, un modo. El modo va a estar determinado por el elemento, por la modalidad, por la cualidad del signo. Entonces, por ahora nos quedamos con que es un modo. Y ahora bien, este mandala, aquí en este orden, como lo estás viendo, se le llama un mandala en reposo.
¿Por qué? Porque primero, estos 4 ejes están perpendiculares, o sea, me están formando un ángulo recto perfecto. Y lo otro es que inicia este mandala con el signo Aries, o sea, este es el orden del zodíaco. Entonces, este orden del zodiaco inicia con Aries, que es con el que inicia el calendario astrológico, sigue con Tauro, con Géminis, Libra, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y termina con Piscis, iniciando el 21-20 de marzo y finalizando sí, creo que el 21 de marzo del año siguiente. Entonces, los signos, entonces me van a decir también la manera como se da esta historia de, ahora sí, los planetas. Este último cuadro que viste de color violeta, lo que quiero que represente son las casas. Para esto vamos a tener también varias sesiones para, digamos, ver qué significa el contenido de cada casa. Por ahora nos quedamos con que las casas son ámbitos, son temas. Y este mandala, una interpretación de la carta es un camino evolutivo de peregrinaje. O sea, esto es un camino que se recorre y que puede determinar un proceso evolutivo desde una persona, desde que nace hasta que finaliza, donde ese camino evolutivo lo llevó a una primera infancia, luego lo llevó a poder, digamos, conectarse con sus deseos, con el juego, con la salud, con el cuerpo, para luego salir al mundo, que fue lo que acabamos de ver, para luego incorporarse con un tema social, con el otro, con el tema del dinero, con el tema de las creencias, para luego madurar. Entonces aquí en este punto es un máximo esplendor para luego ir como decantando, ya pensando no solo en sí mismo, sino en los demás, el tema de lo legado que va a dejar, lo que ha sido su realización, el legado que va a dejar a la sociedad, la conexión espiritual y preparándose para la muerte. O sea, puede representar y representa eso como un proceso evolutivo. Me devuelvo porque omití como decir qué representa cada cuadrante, porque va a ser parte de la tarea. Entonces, aquí en esta zona donde estoy aquí marcando, déjenme venir aquí, marco con el marcadorcito resaltador, esta zona, que es el cuadrante 1, este va a ser el cuadrante 2, este el 3 y este el 4. Entonces, este cuadrante 1, fíjense que ya desde ese hemisferio, ya nos vamos como a ese hemisferio lo dividimos en 2. Y entonces ese cuadrante 1 nos va a poder representar la inclinación a centrarse en uno mismo, el yo, el mí, el tengo, cómo me comunico, cómo interpreto la vida, mi primera infancia. O sea, es como una zona súper inicial, muy básica de supervivencia, de recursos, de aprender a hablar. Y si fuera un niño, es su nacimiento, su primera infancia donde aprendió a digerir, a comer, a comprender, digamos, como que los juguetes, ese contacto de desarrollo psicomotriz a través del tocar y aprendió a hablar. Si pudiéramos hacer como el paralelo con relación a un niño. Entonces, ese primer cuadrante, vuelvo y reitero, si hay muchos planetas aquí, me está también ya empezando a decir, esta persona, ¿dónde tiene su mayor desafío, sus grandes temas? ¿Dónde va a requerir integrar, vivirlo, sanarlo? ¿Dónde va a estar los desafíos? En el segundo cuadrante aquí hay, lo que te coloqué en la tirita fue interés por la familia o el clan, el yo para los otros. O sea, aquí se sale del mí yo al otro, pero el otro es mi hermano, el otro es mi familia, el otro es mi amigo, el otro es todavía estoy como en un lugar seguro, ¿no? Todavía es como lo íntimo. Está mi cuerpo, también está en esta zona, o sea, entra en contacto con otra parte de sí, pero
un poco más extensa, un poco más amplia de su yo-mí, que es este primer cuadrante. Luego, el tercero, como vimos en este eje, ya es un mundo social, pero ese mundo social tiene una particularidad en este cuadrante. En el cuadrante 3, interés por lo social, te coloqué en la tirita las asociaciones, la colaboración y el yo con el otro. Entonces aquí ya hay un otro pareja, hay un otro socio, hay un otro que piensa distinto a mí, hay un otro que procesa y ve las cosas de manera distinta, hay otro que tiene, sí, creencias diferentes a las mías. Entonces ese es como ese contacto con lo social y con los otros y los temas de los otros, cómo me relaciono con los otros. Y para finalizar, en ese mundo exterior, en el cuarto cuadrante, lo que te coloqué fue interés por lo colectivo y los otros para mí y yo para los otros. O sea, esto ya es como filantropía, ¿no? Este cuarto cuadrante, o sea, es cómo contribuyo, cómo los otros contribuyen, cómo podemos hacer que este mundo quede mejor que el que lo encontramos. Es como esa mirada, esa aproximación, como pensando en dejar huella, por ejemplo, en contribuir, en invertir para beneficio de otros, un tema social también muy marcado, también el tema de una conexión con algo más grande que puede ser un tema espiritual, acompañar a otros en ese camino, etcétera. Entonces, esto nos va a ser útil para tener esa mirada de la carta natal y ver la concentración de planetas. Lo primero que vamos a ver es que primero el primer ejercicio va a ser, listo, identifica los planetas, que si hay muchos planetas, ¿en qué hemisferio? O si hay muchos planetas en este inicio, o en los cuatro ángulos, o si hay muchos planetas significativamente en alguno de los cuadrantes. Ahora, me faltan dos hemisferios más, ¿de acuerdo? Vimos hasta el momento, voy a marcarlo aquí con, ay, un segundo. Vimos dos hemisferios, este y este. Luego vimos los cuadrantes y me hace falta que también nos dice cosas, dos hemisferios verticales. Y los dos hemisferios verticales son este de acá y este de acá. Entonces me parte la carta en dos, pero desde el eje vertical. Y entonces que también tiene una interpretación, o sea, una mirada. Y es si hay muchos planetas y si hay muchos planetas en el hemisferio derecho o el oeste, que sería este de aquí, es estar muy presentes en el mundo social, relaciones que implican que las demás personas se involucren en nuestras decisiones, dificultades para enfrentar el mundo por sí mismo, dependiendo constantemente de la opinión de los demás para tomar decisiones. O sea, esto marca como incluso está conectado, o sea, esto no es información dispersa, me refiero a que todo está conectadito y es, si esto es un mundo íntimo y este es un mundo social, pero este íntimo es, no soy solo yo, sino el otro, sino también el otro íntimo, claro, la suma de estos dos hemisferios lo que suma es que los otros y las opiniones de los otros tienen demasiado peso sobre lo que yo pienso. E incluso puedo sacrificar mis propias opiniones en pro de que los demás estén contentos con mis decisiones. Y eso es un gran trabajo evolutivo, el poder uno como integrar ese tema, o sea, es poder llegar a acuerdos, confrontar, decir no, establecer límites, etcétera. Entonces, esto es lo que va a representar este hemisferio. Y el hemisferio izquierdo, entonces es una, como involucra el primer hemisferio que es tan íntimo, tan personal, tan básico, con el que es súper social, súper filantrópico. Aquí, y una cosa importante, este hemisferio se lee a partir de aquí más esto. ¿De acuerdo? No se lee así porque como la carta no se lee en sentido contrario, sino el orden de la carta es este.
Espérame que estoy señalando con el borrador. El orden de la lectura de la carta es este. Entonces, si yo llego aquí y estoy hablando de este hemisferio, lo correcto es que yo continúe aquí. Entonces, el orden que se lee este hemisferio parte desde el medio cielo hasta el fondo de cielo. Y entonces eso me lleva a, digamos, una posible interpretación es a que considerar, por ejemplo, que ganarse la vida puede ser un gran desafío. La dificultad de decir es que la vida es dura, hay que ganársela. O sea, esto que viene aquí, que es el máximo brillo, que es la contribución, para lograr eso hay que tener bases, hay que tener como prepararse muy, muy bien. Es como la razón por la cual se podría interpretar de esta manera. Otro elemento es motivados a recorrer su propio camino y a perseguir sus objetivos con firmeza. Nuevamente, como esto parte del máximo brillo de lo que la contribución social, entonces hay que tener los suficientes recursos, prepararse muy bien para la vida. Entonces, esto va a denotar si hay muchos planetas en este cuadrante, es esa tendencia, ¿de acuerdo? O sea, esa tendencia a decir me tengo que preparar muy bien o ser muy meticuloso en la preparación de lo que haga. E incluso rayar en cierta rigidez, como en cierta obstinación, como enfocado como en ese tema, en el tema de poderse valer por sí mismo. Y una tendencia a eso, a decir es que si yo no lo hago, no se va a dar. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? O sea, tenemos dos hemisferios, el hemisferio norte, el hemisferio sur, el derecho, el izquierdo, que me está diciendo cosas, y tenemos los 4 cuadrantes. La invitación es que la mirada que hagas de tu carta natal la vayas a hacer sin aspectos, ya te voy a explicar eso, cómo los vamos a sacar, solo mirando en tu carta natal los planetas y que identifiques qué pasa con estos ángulos, qué hay en estos ángulos, si hay aquí planetas, cómo está distribuido tu carta a nivel de cuadrantes o a nivel de hemisferios. O sea, ya puedes tener una mirada a través de hemisferios o a través de cuadrantes. Y a través de cuadrantes. ¿De acuerdo? En eso va a consistir esta primera aproximación de la carta. Ahora sí continúo, que me devolví. Está el tema de las casas. Y entonces en las casas, ¿qué nos vamos a fijar? Hay casas más grandes que otras. O sea, y esto está determinado por el lugar en que naciste. Por eso es importante y por eso pedí el lugar. Eso determina la amplitud, los ángulos que se dan. Entonces aquí las casas ya no son de 30 grados. Pueden haber cartas de menos de 30 grados o un poco más de 30 grados. Entonces es a que conozcas qué tan amplias, cuáles son las casas más amplias. Y entonces, ¿cómo enumeramos las casas? Esta será la casa número 1, la segunda rebanada del pie o del mandala, la casa número 2, y así sucesivamente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, tu ejercicio va a ser poder reconocer cuáles casas son más amplias, cuáles casas, y esto es un término también técnico, es signos interceptados, cuáles casas van a estar, vamos a encontrar, por ejemplo, van a estar puede suceder lo siguiente, que en tu carta natal tengas una casa que sea así. ¿Esto qué significa? Que la cúspide de la casa tiene completamente un signo zodiacal. Esto significa que este signo zodiacal la energía de este signo zodiacal está atrapado, encerradito, eso se le llama signos interceptados. Está atrapadito en la dinámica, en lo que representa, el ámbito que representa la casa. ¿De acuerdo? Entonces vas a observar eso. Podemos también ver que pueden haber casas muy angostitas. Entonces también decir, bueno, ¿cuáles son mis casas
más amplias, cuáles son más mi casa. Y lo más importante es esto, identificar si tienes signos interceptados. Ahora bien, muy rápidamente voy a enumerar qué significa cada casa, pero lo vamos, por supuesto, a hilar profundamente después. Y es, listo, esta primera casa va a representar el yo, tú, aquí va a representar lo que tengo, el valor que le doy, qué es para mí valioso. La tercera casa va a representar cómo me comunico. También puede representar hermanos desde la mirada sistémica. La cuarta casa es mi hogar, tu hogar de infancia. Representa creencias, representa cómo te nutres o cómo te nutrieron, el autocuidado, o sea, como el tema de hogar, como un lugar seguro. La casa 5 representa lo placentero, los hobbies, la pasión, la libertad. También representa algo de sexualidad, digamos, como desde la mirada placentera. La casa 6 va a representar el cuerpo y también el trabajo, tiene esa connotación. La salud, digamos, está muy representado el cuerpo. El cuerpo humano tiene, digamos, se ve en toda la carta natal, pero esta carta, la casa 6, nos va a decir cosas importantísimas si hay énfasis ahí, si hay acumulación, hay muchos aspectos en esa casa. La casa 7, las relaciones, la pareja, los socios. La casa 8 va a representar el dinero de otros, herencias, tabúes, lo no dicho, los secretos, lo que escondo, o sea, lo que está, lo que escondo en términos de creencia, ¿no? Que no quiero ver. La casa 9 va a representar mi mirada hacia otros países, hacia otras creencias. Está también el tema de los viajes, o sea, cómo me abro hacia explorar el mundo, mi relación con las creencias de otros. La casa 9 va a representar el trabajo, pero el trabajo desde el tema de, digamos, como la contribución, como lo mencioné en algún punto en los cuadrantes, pero representa el mayor logro en términos de lo que hice o de lo que estoy haciendo con mis talentos. O sea, es cómo logré mostrar al mundo y poner al servicio de los demás, de la sociedad, mis talentos en una misión, en un trabajo concreto, en una labor. La casa 11 es lo social, es cómo contribuyo, cómo me vinculo con temas sociales, con lo humanitario, con la tecnología, con lo creativo. Es mi conexión, digamos, con lo totalmente social. Puede haber algo ahí de rebeldía también, es que me sacude y que me mueve este tema del cambio social. Y la casa 12 es de las casas más misteriosas y más místicas porque tiene muchísimas interpretaciones, porque es espiritualidad, también es lo que evado, o sea, de lo que me fugo, de lo que no quiero, o sea, de cómo evado, cuál es mi mecanismo de escape. También tiene que ver con la conexión con lo místico, con lo esotérico, tiene que ver con las adicciones, o sea, son entre otras interpretaciones de esa casa. Tiene que ver con en Mamita, por ejemplo, cuando estaba embarazada, tiene que ver con el proyecto Sentido Gestacional, está ahí. Entonces es una casa de las casas más misteriosas, la 12. Aquí le vamos a dar un abordaje desde el tema espiritual, también desde el tema de válvula de escape o mecanismo como de defensa, como de dónde me pierdo, dónde me puedo perder. Esa es la mirada que le vamos a dar a esta casa 12. ¿Listo? Entonces, bueno, esto es, digamos, hasta el momento, pues el mandala. Nos hace falta, ahora sí, los famosísimos planetas. Y entonces aquí nos hacen falta dos cositas. Una es, están listos los planetas. Y entonces aquí a manera de ejemplo, los vas a ver así en tu carta natal. Esta es una simbología que también vamos a profundizar en la clase de planetas.
Solo aquí a súper rápido, digamos, este es el Sol, la representación del Sol. Aquí al ladito está Venus. Este que tiene estas antenitas de conexión con la mente es Mercurio. Está Marte, con este falo, con esta energía guerrera. Está Marte. Está Júpiter, el planeta expansivo, optimista, que todo lo amplía. Está Saturno, el de los mandatos, el rígido. Está Urano, el que ve más allá, ve en el futuro, el que tiene fama de loquillo, de cambio radical. Está Neptuno, que es el que se pierde, el de la nebulosa, es el de sí, el de las evasiones. Y está Plutón, el de la destrucción. Por ahora vamos a trabajar con estos planetas, ¿de acuerdo? O sea, y vuelvo y reitero, la Luna no es un planeta, pero la vamos a considerar un planeta desde el lenguaje astrológico. Plutón, enano, no enano, lo que sea, lo consideramos planeta y es muy importante en términos energéticos. ¿Y qué vamos a dejar para la última fase? Uno que es un punto imaginario que es Lilith y otro que es un asteroide que es Quirón, que también son muy importantes en términos evolutivos. Y lo otro que vamos a dejar para más adelante son los nodos lunares, que también son maravillosos para el tema evolutivo. Por esa razón están por allá al final en una clase especial donde vamos a integrarlos. Entonces eso será la cereza del pastel que en su momento integramos a la interpretación de la carta. ¿Qué otro elemento nos hace falta aquí en esta carta natal? Bueno, los planetas en una carta natal van a representar actores, van a representar conciencias, van a representar temáticas. Entonces es ver, bueno, qué pasa en estas, si fueran actores, temáticas, energías, qué nos están diciendo cuando están ahí donde están, acumuladitos, si están acumuladitos, acompañados de una manera de ver o una manera de ejercer esa energía, que es el signo, en el ámbito que es la casa. Entonces, eso es como engranaje. Este es el engranaje que vamos a realizar a lo largo del curso. Y lo último son los aspectos, que fue esto último que acabo de activar. Entonces, los aspectos en sus cartas natales lo van a ver como líneas rojas, líneas azules y algunas verdes. Entonces, aspectos son la manera como se establece la energía o la conexión entre planetas. Entonces, en los planetas es como si tuvieran una conversación. Entonces, hay unas conversaciones que son un poco más tensas, otras que son conflicto total, otras que son armónicas, otras que son como de fu ni fa, o sea, como que sí son armónicas y ahí no la llevamos. Aquí estos aspectos nos dan como un tono del diálogo que tienen estos personajes, temáticas o energías en nuestra carta natal. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, también vamos a profundizar en varias sesiones en el tema de aspectos. Entonces, digo, en términos teóricos son simples los aspectos. Hay aspectos de conjunción, de oposición, cuadraturas, trígonos, sextiles, semisextiles. No vamos a entrar aquí a definir qué son, sino simplemente que están ahí. ¿De acuerdo? Ahora bien, para efectos del ejercicio, cuando uno ve una carta natal, y aquí va el ejemplo, voy a pasar porque esto fue lo que ya vimos. Aquí está un ejemplo de una carta natal descargada en astro.com. O sea, así las van a ver ustedes. Bueno, más o menos así porque la invitación es a que le quitemos, no veamos los aspectos, porque es que esto nos llena como demasiado, o sea, como que nos confunde. Entonces, en esta primera clase, como parte de la tarea de esta primera sesión, cuando configuremos la carta, que es a lo que vamos ahora, no lo vamos a configurar con aspectos, para solo dejar los planetas, los cuadrantes, las casas, para que te familiarices y tengas esa primera mirada general de qué está pasando ahí, que te familiarices con tu carta. Entonces, en esta carta, fíjense, por ejemplo, que tema como importante es
¿Ven los ejes que no están del todo perpendiculares? Entonces esto lo da, reitero, el lugar de nacimiento, porque está basado en latitud, longitud planetaria de la persona que nació. Esta es una carta de una persona que nació en Portugal. Entonces su eje, pues, es quienes nacimos muy cerca al Ecuador, tenemos a tener nuestra carta natal más perpendicular. ¿De acuerdo? El otro punto que mencioné, o sea, y es importante que cuando hagas tu ejercicio lo veas en tu carta, es el ascendente. Si hay aquí energía, ¿qué pasa con el ascendente? Es eso, o sea, solo el ejercicio que vamos a realizar es ver los planetas. Ver la densidad planetaria, digámoslo así, es como otra manera de llamarlo. Es decir, ¿qué está pasando aquí en el fondo del cielo? Y miren, cuando uno ya ve los cuadrantes, miren toda esta cantidad de energía que tiene esta persona y uno diría, wow, esa persona entonces tiene un mayor reto en el hemisferio norte. Y tiene, importante, aquí hay mucha condensación planetaria, o sea, aquí hay muchos planetas en este cuadrante, en este primer cuadrante. En este, los planetas están un poquito más separados, sí hay, pero aquí están muy cerca. Muy bien, entonces aquí esto ya me está diciendo algo con relación al desafío o a la misión de vida. ¿De acuerdo? Entonces, ese va a ser el ejercicio muy simple. Ya en su debido momento vamos a ver qué significa todo esto, interpretar todo esto, porque aquí estos son los aspectos, por aquí están los ángulos, y entonces aprender a interpretar esto o que nos ayuda como también a entender este tema de los aspectos, qué está pasando aquí. Entonces, estamos yendo de lo general a lo particular, piano, piano, poquito a poco.